Vamos a proponernos en la lectura de los relatos que hagamos, caracterizar, por ejemplo, de acuerdo a los relatos, los tipos de relaciones pedagógicas construidos entre los actores de la experiencia educativa. Vamos a buscar la valoración que hacen los actores de la experiencia o de la acción educativa en el contexto. Vamos a buscar en los mismos relatos que hagamos, por ejemplo, cuáles son las nociones de saber pedagógico que podemos evidenciar, deducir de los relatos que hacemos, o los conceptos de didáctica o las nociones de didáctica que hay en juego en esos relatos, o los tipos de dispositivos evaluativos que se ponen en juego en esos relatos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, un primer asunto es la pregunta, ¿cierto? Un segundo asunto, evidentemente, es si tenemos la pregunta, pues evidentemente tenemos que tener unos horizontes teóricos y de sentido comprometidos en esta pregunta. O sea, si me preguntes por los actores, yo tengo que comprometer un sentido teórico, un sentido ético y un sentido político por esa categoría de actores, por la categoría de estudiante, etcétera, etcétera. Un tercer elemento es, si existe esta pregunta, poder reconstruir en el marco de la trama del relato los componentes, digamos las categorías comprometidas en la pregunta. Esta reconstrucción ocurre en un eje de tiempo, ¿sí? Si tenemos un relato, digamos todo relato da cuenta de una experiencia, de una práctica que nace, digamos, se desenvuelve, hay una dinámica en la que podemos encontrar, digamos, unos hitos significativos de crecimiento o unos hitos significativos de decrecimiento de esa práctica, y esto nos puede llevar a formular preguntas subsidiadas, preguntas secundarias derivadas de esta pregunta, de esta pregunta principal, y este proceso de reconstrucción de la experiencia en función de esta pregunta de investigación que se desglosa en una serie de categorías, nos lleva a encontrar lo que en la reconstrucción de la historia que hace ese relato, como cuáles son los hitos significativos que dan cuenta, digamos, de esta pregunta de investigación, ¿cierto? Y un cuarto elemento, digamos, para ir finalizando esto, es en cierta medida, en relación al relato, esta reconstrucción es cierta objetivación de la experiencia en función del lector del relato. Pero esta reconstrucción es fundamental, digamos, para poder, yo diría algo así como contextualizar teóricamente
los elementos evidenciados en la reconstrucción del relato. En síntesis es frente al relato pedagógico, ¿cierto? Es necesario, obviamente, la pregunta, pero es necesario tener, yo diría, un mundo, un horizonte de sentido y un horizonte teórico desde donde poder leer el relato y los elementos que estamos buscando, descifrando o intentando leer en el relato para volver a la teoría de una manera mucho más rica. ¿Sí? Entonces, partir de un horizonte teórico, reconstruir la experiencia, poder encontrar en este proceso de reconstrucción, poder organizar por medio de este proceso de reconstrucción una matriz de lectura que nos permita organizar la información que nos produce el relato para, desde este horizonte de sentido, poder leer esta matriz de información, y esta lectura que cruza esa matriz de información volver a esta, digamos, un poco volver como a la teoría original, pero de manera mucho más rica, ¿cierto? Es lo que yo diría la producción de saber o conocimiento pedagógico. Siendo un poco más rigurosos, diríamos que es el camino que transita la producción de saber pedagógico hacia la producción de conocimiento pedagógico. Entonces, yo creo que la clave es, uno, reconocer que cuando hablamos de prácticas educativas, estamos hablando de una práctica, de un cierto tipo de práctica de socialización que es objeto de leer, que podemos interpretar, y que esa interpretación la podemos traducir en un relato que da cuenta de la significación que el sujeto hace de esa práctica educativa, y que a ese relato pedagógico asimismo debe ser elemento, su objeto, si se quiere, de lectura, de interpretación, en función de descifrar las tramas, de entender las tramas, de comprender las tramas que están dando cuenta de ese relato, poderlos. Pero cuando digo descifrar, comprender e interpretar, me estoy haciendo ya comprometiendo una lectura que implica una teoría, un conjunto de teorías para leer esos elementos del relato y constituir con ello lo que pudiésemos llamar saber pedagógico.